El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, este es su hermano Sony, una vez más, una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy continuamos el estudio bíblico sobre el Evangelio de Juan. Hoy estamos en la parte número 18. Y lo hemos titulado así, Ríos de Agua Viva. Recordemos que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios. Te enseñamos tal cual está escrita y solamente nos interesa que nos prestes atención. Si es primera vez que ves este canal, te puedes suscribir, es gratuito y así te llegan las notificaciones para los próximos estudios. Incluso puedes repasar el libro de Apocalipsis, el cual hemos enseñado en detalle, verso por verso, capítulo por capítulo, y ahora estamos estudiando el Evangelio de Juan. Recordemos que aquí no nos interesa que tú nos mandes dinero, no te estamos pidiendo nada de estas cosas, porque la gente tiende a confundir el Evangelio con que aquellos que lucran con la palabra de Dios, y hemos estado claros de que no se debe hacer mercadería de la palabra de Dios. Sabemos que hay muchos ministros que sí dependen de las ofrendas y cada cual de acuerdo a su trabajo, ¿verdad? Son dignos de sus salarios, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque estamos advertidos que en los últimos tiempos abundarían los falsos maestros, los falsos predicadores, ¿verdad? Los falsos apóstoles, los cuales se visten de oveja, pero por dentro son lobos rapaces y solamente les interesa traquilarle la lana a las ovejas. Y se constituyen entonces de esta manera en una piedra de tropiezo para el Evangelio. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Aquí no lucramos con la palabra de Dios. Es importante y siempre lo recalcamos, que solamente nos interesa que aprendas y escudriñes la Sagrada Escritura. Pues vivimos en tiempos donde la iglesia misma vive en un total analfabetismo. Son analfabetas bíblicamente hablando. No conocen la palabra de Dios, no conocen lo que dice la Biblia. Y se levantan estos maestros y comenzando a enseñar cosas que no están escritas. Y pues son blasfemias y herejías las que están enseñando. Y la iglesia que no lee la palabra de Dios está muerta. Es importante el Espíritu Santo en medio de todas estas cosas, porque sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Pues ahí está la palabra de Dios que nos la dejó escrita. Y ahí está el Espíritu de Dios, que es Espíritu y es vida, y el cual tú te tienes que nutrir siempre de la palabra de Dios a diario, todos los días. ¿Acaso tú no comes todos los días, o desayunas o almuerzas, o por lo menos una comida al día? ¿Verdad? Asimismo, el espíritu necesita alimentarse. Así como hay cosas materiales en este mundo, como el pan para comer. Bueno, ahí tenemos el pan de vida que está en la Sagrada Escritura, el Espíritu de Dios. Bueno, dejando esto en claro, hermanos, también siempre le damos un pantallazo de lo que ocurre a nuestro alrededor, y sabemos que el cumplimiento profético, el reloj profético está avanzando y va acelerándose cada día más rápido, como nos lo advierte el libro de Habacuc en su profecía, que para el final de los tiempos las profecías comenzarían a ocurrir una tras otra rapidito, de forma rápida. Estamos cerca, estamos en tiempo de guerras y rumores de guerra. No más que en esta semana ha habido la amenaza de una probable inicio de guerra de China contra Estados Unidos, donde ingresa un personaje del gobierno de los Estados Unidos a Taiwán, y entonces se ve como un reto a pelear a la guerra. Ahora siempre esperamos en Dios que no ocurran cosas desastrosas, pero sí están escritas que van a ocurrir. No nos asombre toda esta profecía, pues estamos cerca de la guerra, de la confabulación que nos habla el Salmo 83, y nos habla también Ezequiel 38 y 39, que nos habla de la guerra de Gog y Magog. Estamos próximos a eso, pues ya Israel, el pueblo de Israel está listo para comenzar a importar vía Egipto el gas natural, los yacimientos naturales que han sido recientemente descubiertos en la parte marítima de Israel. Y pues toda la mirada de los árabes, los islámicos, están sobre Israel. Pues ellos no van a permitir que Israel avance
en cuanto a la competencia por la exportación del gas natural a toda Europa. Pues esta área fue abarcada por muchos años y ha sido abarcada por el país de Rusia, la cual está abriendo su camino y haciendo su corredor, llevándose todas estas áreas que ya han reconquistado para llegar así al mar de Azov, posteriormente al mar Negro y posteriormente al mar Mediterráneo, entrando en una ruta directa para la invasión que nos habla Ezequiel 38 y 39. Pero sabemos en Ezequiel 39:4 cuál será el fin. ¿Cuál será el fin de Ros, conocido como de Gog, que es Rusia? Así que muy atentos, porque todo esto se está acelerando en forma que ni el pueblo de Dios se está dando cuenta. En muchas iglesias no se predican profecías, no se está predicando sobre el arrepentimiento, no se está predicando del cielo, del infierno, no se predican las profecías que están escritas. Y tenemos la Sagrada Escritura, que ahí se encuentran las profecías más seguras, y así nos lo dice. Y no debemos hacer malas interpretaciones o falsas interpretaciones, porque no es permitido hacer interpretaciones erróneas o privadas. Nada de esto está permitido. El canon bíblico fue cerrado. La profecía está dada. Cristo muy pronto vendrá. Cristo viene muy pronto por su iglesia. Cristo viene en la nube. Nosotros nos encontraremos muy pronto con Él en la nube. Eso se llama el rapto, el arrebatamiento, que ya nadie quiere hablar de eso en las iglesias. Obviamente, esa bienaventuranza, esa esperanza que nos dejó escrita y plasmada en la Sagrada Escritura, muchos predicadores están actualmente negándola. No les interesa hablar de eso, pues prefieren tener entretenidos a las ovejas, para que cuando llegue el esposo, esas ovejas están distraídas y dormidas y hasta frías, porque ya no quieren ir a la iglesia. Es importante que se congregue en una iglesia donde se predique la palabra de Dios tal cual es, de sana doctrina, no adulterada. Es importante que lo hagas, porque muchos tienen por costumbre, así lo dice la palabra de Dios, muchos tienen por costumbre de no congregarse, de no ir a congregarse. Es importante congregarse con los hermanos de la iglesia. Claro que sí. Bueno, sin más, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Hoy tenemos el estudio de Ríos de Agua Viva. Recuerda que estamos en esta parte número 18 del estudio del Evangelio de Juan. Busca tu cuaderno y tu libro de apuntes, tu bolígrafo y anota. Y comencemos ahora. Hoy continuamos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Recordemos que la semana pasada entramos al estudio en el capítulo 7 de Juan. Hablamos de que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Cómo se preguntaban si este era el Cristo, y los fariseos buscaban la oportunidad para matarle. Los fariseos enviaron a aprenderle. Los judíos buscaban a Jesús en la fiesta. Probablemente entre ellos elementos muy hostiles que eran líderes en Jerusalén. Entre la multitud se preguntaban unos a otros y se decían: es bueno. Pero otro grupo decían que no era bueno. Nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre Jesús públicamente por temor a los judíos mismos. Vimos cómo Jesús sube al templo y enseñaba. Recuerden que Él subió en secreto. Aunque había subido secretamente, a la mitad de la fiesta Jesús se presentó en el templo y le enseñaba públicamente. En esta ocasión no se dice que hiciera algún milagro en especial, pero pronto el pueblo que le escuchaba estaba igualmente maravillado con Él. Se quedaban así, con la boca abierta, ¿no? Con la autoridad con la cual el maestro hablaba. La causa principal de su asombro se debió a ese conocimiento profundo que tenía de las Escrituras y la autoridad con la cual exponía como orador. Para los judíos, estudiar en las escuelas rabínicas era la única manera de conseguir el conocimiento de las Escrituras y la autoridad para exponerlas, y Jesús no había ni siquiera ido a ninguna de esas escuelas ni estaba acreditado por ningún rabino erudito de esos tiempos.
Ahora, Jesús es claro en su doctrina. Él dijo, y lo dejó en claro, que no era su doctrina, sino que era de aquel que le envió. Nuevamente vuelve a aparecer la conexión entre el Padre y el Hijo. Jesús afirma ahora que aquellos que quieren agradar al Padre sabrán que el Hijo es Jesús, que Él es el Hijo y que no habla por su propia cuenta. Puesto que Jesús no actuaba bajo la autoridad de ningún rabino o escuela rabínica, inmediatamente sospecharon que su propósito era la de promover sus propias ideas y así conseguir fama y honra para él mismo. Ahora, pero no había nada en sus palabras o actitudes que hicieran sospechar tal cosa. Siempre dejó en claro que su propósito era buscar la gloria de ¿quién? La gloria del Padre, el cual le había enviado. Durante su ministerio había afirmado, yo no busco mi gloria, y así lo puedes anotar ahí en Juan 8:50. La semana pasada llegamos hasta el verso 37, si no mal recuerdo, de este capítulo 7, donde hablamos del libre albedrío, al decir la palabra si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora sigamos con el verso 38 y 39 de Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de decir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo todavía no había sido dado, porque Jesús aún no lo había sido así glorificado, no había sido glorificado. El Espíritu Santo no vino hasta el día del Pentecostés. Entonces, vino para morar en los creyentes y para formarle en un solo cuerpo. La llegada del Espíritu Santo en aquel día del Pentecostés nos dio la certeza de que Jesús había llegado al trono del Padre. Había mucha división entre la gente. Vamos a ver ahora el verso 40. Dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decían, verdaderamente es el profeta. Este es el profeta. Algunos creyeron en Jesús y se volvieron a él. Bebieron y fueron saciados. Esperaban al profeta cuya llegada había anunciado Moisés en Deuteronomio 18:15 y 18. Otros decían, como lo dice en el verso 41, y leamos así, decían, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Era una pregunta que se hacían ellos. Hoy actualmente podemos ver lo mismo. Hay algunos que creen y otros que no creen. Actualmente nos encontramos con mucha gente incrédulas. Mucha gente que han visto malos ejemplos, aquellos que se han convertido en piedra de tropiezo y pues no se acercan al Evangelio y no les interesa, o porque dicen que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Pero la palabra de Dios, tú la crees por fe primeramente, tú tienes que tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, como lo habla en el capítulo 11 de Hebreo, 11:6. Pero hermano, es vital que tú sepas que tú necesitas tener fe para convertirte y para entrar al Evangelio, al conocimiento. Porque ellos dicen, no, eso lo escribieron, son letras de hombres, para el hombre, no. Pero si tú crees por fe, tú crees lo que está escrito ahí, que eso fue inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, y escrito por los hombres. Eso está muy claro, especificado en la Sagrada Escritura. Por eso hoy vemos que unos creen, otros no creen. Otros porque se han vuelto o quieren decir de que son ateos o algo parecido, o gnósticos, porque al final del cabo no saben ni qué son. Solamente saben que sí existe un Dios, entonces, pero no son ateos, entonces nada. Aquel que dice que es ateo se convierte en Dios entonces, porque no creen nada.
Otros decían, este es el Cristo, dice la palabra de Dios, pero algunos decían, de Galilea debe venir Cristo. Y nos damos cuenta entonces de esta manera que algunos creen y otros sí. Y otros no creen, otros no. Dicen los versículos 42 y 43. ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él. Jesucristo era precisamente del linaje de David y del pueblo de Belén. Así que cumplió la profecía. Allí fue donde primero llegó a la tierra. Nació en ese miserable mesón, en ese pueblo tan pequeño y pobre. El escenario de su nacimiento no fue como los cuadros bonitos que vemos hoy en esa tarjeta de Navidad en diciembre que se mandan, que se envían. En verdad es que él nació en Belén, pero no se quedó allí para su ministerio terrenal. Ahora, si estas personas en verdad hubieran querido saberlo, podrían haber averiguado que su nacimiento tuvo lugar en Belén y que sí cumplió las profecías. Entonces ellos no investigaban y no se daban cuenta que él cumplió las profecías. Era pues el Cristo, o sea, el Machía, el Mesías, quien le estaba convidando a venir y a beber, pero ellos rehusaron, interponiendo objeciones. Siempre habrá una división entre la gente en cuanto a la identidad de Yeshua, en cuanto a la identidad de Jesús, hasta que Él venga a reinar. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Juan 7:44. Ahora, no le fue posible prenderle. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. ¿Qué dice el verso 45 y 46? Dice así: los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces, estos le preguntaron: ¿por qué no le habéis traído? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Que nuestro Señor Jesús hablaba con autoridad y con conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. ¿Qué testimonio dieron estos hombres en cuanto a Jesús? Jamás habrá jamás habrá alguno que haya hablado con tanta autoridad, que haya hablado como este hombre. Jesús era el gran maestro, el Raboni, pero no es mediante su enseñanza que somos salvos. Nos salva por medio de su muerte y de su resurrección. Leamos del 47 al 53. Dice así la palabra de Dios: entonces los fariseos le preguntaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no la oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y cada uno se fue a su casa. Este Nicodemo era el mismo que, según el capítulo 3, confió en Jesús en aquella noche. Pues, aunque él era fariseo, Nicodemo defendió a Jesús. Y note, amigo, que ellos se burlaron de él preguntándole: ¿eres tú también Galileo? Aquello era una desgracia para ellos. Era como los residentes de las grandes ciudades que se burlan de los campesinos que vienen a visitar una gran ciudad. Acá lo diríamos como: mira este cholito. Acá en Panamá decimos así. Es interesante notar que estos conocían las enseñanzas de las Escrituras. Dijeron: de Galilea nunca se ha levantado profeta. En realidad Jesús no había venido de Galilea ni provenía de Belén. Aunque nació allí, Jesús había venido del cielo. Dejó la gloria y bajó a esta tierra. Isaías en el capítulo 9, verso 6 nos dice así: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. En el versículo 53 dice:
cada uno se fue a su casa. Entonces, nadie invitó a Jesús a su hogar. Era una noche de fiesta, pero Jesús se fue, ¿a dónde? Al Monte de los Olivos. Allá fue a orar. Que nosotros sepamos, nunca pasó una noche en Jerusalén. Ahora, ¿qué le parece a usted todo esto si lo vemos así? ¿Entrará usted en su hogar dejando a Jesús olvidado allá afuera? ¿O ha aceptado su maravillosa invitación que le va a permitir a usted vivir bajo el amor y la luz, bajo su presencia? ¿Le ha aceptado como el que nació para morir por sus pecados? Si todavía no lo has hecho, es el momento preciso de hacerlo. Sería muy oportuno recordar aquí la escena que se describe en Apocalipsis 3:20, en la que Jesús aparece afuera ante una puerta y diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Nos mantenemos en el capítulo 7 y vamos a retroceder un poquito para escudriñar más a profundidad. Vamos al verso 37 y vamos a analizar un poquito más de cerca. Vamos tratando de llevar el estudio de una manera lenta para que cada uno vaya asimilando y escudriñando bien a profundidad sobre la persona de Jesús. Vamos a conocer un poquito más cerca de Jesús en este último gran día de la fiesta de los tabernáculos, de la cual hablamos la semana pasada. Vamos al verso 37 de este capítulo 7. El evangelista aquí nos lleva ahora hasta el octavo día, el último y gran día de la fiesta, esta fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocación de gran solemnidad. Si lo puedes buscar en Levítico 23, del 35 al 36, también en el libro de Números 29-35. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y de alegría, y más si tenemos en cuenta que durante esa fiesta se celebraba también el fin de la recogida de la cosecha. Y cuando leemos esa parte donde dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz, es importante escudriñar que sobre cada uno de los 7 días de la fiesta que ya habían pasado, una comitiva de sacerdotes acompañados por mucha gente habían traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y las habían vertido sobre el altar. Y aunque este rito concreto no se encontraba estipulado en la ley, atención, los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Es muy probable que fuera inmediatamente después de que tuviera lugar la ceremonia del derramamiento del agua, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz para decir algo muy importante. No cabe duda de que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse para que todos le prestaran atención. En cuanto a la ocasión, ya hemos señalado que era un momento de gran solemnidad, pero sobre la forma en que lo hizo nos llama la atención tanto que se pusiera en pie como que alzara la voz. Debemos recordar que los maestros judíos por lo general se sentaban para enseñar. Eso es muy típico, que los maestros se sientan para enseñar. Y por otro lado, el Señor solo alzó su voz en ocasiones especiales en las que tenía que decir algo realmente muy, pero muy importante. Anota ahí en Lucas capítulo 8, verso 8, Marcos 15, 37, también puedes buscar Juan 11, 43. Además, no debemos olvidar que a lo largo de la fiesta, las autoridades habían sido dado instrucciones
ya habían dado las instrucciones para aprender a Jesús. Así que en una intervención tan notoria como esta que se llevaba a cabo en el mismo templo y en un momento de máxima audiencia, era realmente arriesgado para su seguridad levantarse y hablar. De alguna manera el evangelista quiere hacernos notar que Jesús iba a decir era algo que revestía de la mayor importancia. Era un anuncio muy importante. Y como veremos inmediatamente, lo que afirmó fue su pretensión de ser considerado como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo. En realidad, una vez más, estaba presentando aquí como se presenta aquí como el verdadero Mesías que ellos llevaban siglos esperando. Dice la palabra de Dios: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Desde que nacemos venimos en un mundo acuático, el líquido amniótico, ¿verdad? Y sabemos que el 60% de nuestra composición del cuerpo es formada por agua. También tenemos necesidades espirituales, por lo tanto es necesario que nosotros nos alimentemos también, que solo Cristo puede satisfacer esa necesidad de sed espiritual. Algo similar a lo que le había dicho anteriormente a la mujer samaritana, si no más recuerdan, en Juan 4, del 13 al 14. Le respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, del 13 al 14. En principio hay dos cosas que están implícitas en la palabra del Señor y que nunca van a cambiar. Por un lado, notamos que a pesar de toda la alegría de una semana de fiesta, como esta fiesta que era de los tabernáculos, el Señor sabía que todavía persistía la sed. Y por otro lado, quedaba una evidencia de insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos que para llenar esa sed espiritual estaban completamente vacías y no saciaban las necesidades espirituales de las personas. Por eso, a pesar de la amenaza y la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud. Y es hermoso ver que no había ni un gramo de esperanza en su voz, ni amenazas de violencia en su proclamación, sino únicamente la expresión de un amor que solo Dios puede tener hacia las criaturas necesitadas. No cabe duda de que lo encontramos aquí en una oferta completamente inmerecida de la gracia divina. Pero pensemos un poco más en algunos aspectos de que se deducen de la afirmación del Señor. Número 1, que Cristo es la fuente que calma la sed. Empecemos por señalar que Cristo es la verdadera fuente de la vida y el único que puede proveer para todas estas necesidades propias del hombre. Solo en Él puede encontrar alivio el corazón oprimido por el peso de sus pecados. No hay nadie más donde el hombre halle la felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni fiesta, ni sistemas religiosos podrán satisfacer las almas sedientas. Solo Cristo Jesús, el ungido, es la fuente de vida. Ahora, además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que el alma necesita. Él nos ha creado y conoce en forma perfecta nuestra sed espiritual, nuestra capacidad intelectual y nuestra capacidad emocional. Por eso, el único que puede dar satisfacción a todo nuestro ser es Jesucristo. Y aunque mucha frecuencia ocurre que el hombre no lo quiere reconocer, la vida sin Dios carece de sentido y se va secando. El mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios.
Intenta hacerlo de vacaciones, a ver, show, espectáculo, deporte, uso de droga, trabajo, nuevas relaciones. Pero el anhelo persistente, o el mejor de los casos, la satisfacción obtenida dura muy poco, es efímera si obtiene algo de satisfacción. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el problema aquí? El error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías al pueblo de Israel hace muchos siglos atrás. Buscaban calmar su sed en el sitio equivocado. Bebieron de pozos equivocados. ¿Lo recuerdan? Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estamos hablando sobre ese origen de la sed. Como ya hemos dicho, la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con esa parte espiritual, ese ser espiritual. Hay profundos anhelos, claro que sí, espirituales en cada hombre y mujer que no han quedado satisfechos. Con frecuencia se culpa a otros de esta satisfacción, a la mujer o al marido, al trabajo, la economía, a los políticos, el gobierno, pero en realidad la verdadera causa de este descontento está dentro de uno mismo. Claro, de hecho, si insistimos en culpar a otro, nunca vamos a solucionar esta angustia interna que usted tiene o que yo tengo. Y lo único que realmente conseguiremos será proyectar esta amargura sobre los demás y voltear ese enojo hacia a los que te rodean. Seguramente por eso, en un intento de llevar una vida de este tipo de vida sin sentido, el hombre ensaya en vano los más diversos cambios. Comienza a intentar hacer cambios y hacer, pero no encuentra la forma, el camino. Cambia de trabajo, de aspectos, de amigos, de costumbres. Cambia de mujer, cambia de religión, de gobierno, de país. Pero siempre subsiste este mal misterioso que nos acompaña en forma tenaz a través de todos los cambios. Y la sed sigue ahí, perdura. Según el diagnóstico que el Señor Jesucristo hizo, es la falta de fe en Él lo que crea este vacío interior en el ser humano. Por eso es que la gente se seca. Entonces, y aunque el hombre moderno haya descartado de su vida la fe de Dios y crea que su destino está marcado por la economía, por la ciencia, por la tecnología, por la política, sin embargo, el hombre conserva en el fondo de su corazón profundas necesidades espirituales. Y es precisamente por el hecho de reprimirlas e ignorarlas, por lo que nunca llega a llenar ese vacío. Tal vez ha logrado callar la voz de su conciencia, pero persiste su conflicto interior, ese conflicto interno, que al no haber sido solucionado, ¿qué pasa? Avanza progresivamente destruyendo todo tu ser. Ha dejado de tener en cuenta las realidades morales y espirituales, pero en el fondo de su alma no ha logrado borrar por completo la noción de la ley divina. Así que sigue teniendo remordimiento por su violación, temor al castigo, necesidad de ser perdonado, de reconciliarse con Dios y con los hombres. En definitiva, necesidad de una renovación total de su ser. Eso sí. Y como consecuencia de todo lo anterior, aunque parece que el hombre moderno ha superado la necesidad de creer en Dios, aún sigue evidenciando esta necesidad espiritual oculta cuando devora las publicaciones de astrología, se entrega al espiritismo o aclama como dioses a las estrellas del deporte o el cine o a los cantantes. Pero aún sigue ahí esa sed espiritual, esa sed de perdón. En el fondo de toda esta cuestión está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Él, definitivamente. Por esta razón el Señor hizo su llamamiento a aquellos que todavía no creían en Él
y que por otro lado estaban dispuestos a reconocer en lo más íntimo de su corazón pues que estaban sedientos. Ahora bien, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo, son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo. Son muchos los que se esfuerzan en aparentar que todo le va bien. Yo estoy súper bien. Tú le preguntas, no, bien, cool. Estoy súper. Todo le va bien. Pero es para aparentar que todo les va bien en lugar de buscar la forma de llenar ese vacío espiritual, porque se sienten vacíos espiritualmente, están vacíos. Pero el llamamiento del Señor fue dirigido a aquellos que sí, que están dispuestos a admitir su estado, que admitan que tienen sed espiritual, que tienen sed de Dios, que tienen sed de perdón, que admitan su estado y anhelen ese perdón de sus pecados. Aquellos que se han dado cuenta de su total incapacidad para solucionar este problema por sus propios medios y que están plenamente convencidos de la gravedad de su pecado, a estos son a los que llama el Señor aquí. En otra ocasión lo describió como los pobres de espíritu, pobres de espíritus, y se refirió a ellos como bienaventurados, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Mateo 5:3. Ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, verso 37, dice así: un buen ejemplo de esta sed espiritual lo podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro en el día de Pentecostés y que con pungido de corazón le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? O como el carcelero de Filipo, que ansioso preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Por desgracia, son pocos los que manifiestan esta sed. La mayor parte de los hombres anhelan todo menos la salvación. Buscan el dinero, los placeres, los honores, la fama, el reconocimiento, los excesos de todo género. Esto es lo que desean. Jesús ofrece su invitación, una invitación universal a todos los que tienen sed. Evidentemente, el llamamiento del Señor significaría poco a aquellos que se sentían satisfechos de sí mismos entre las multitudes que abarrotaban los atrios del templo. Para los cansados y trabajados, sin embargo, abriría la puerta de una nueva esperanza. El salmista se había identificado con ellos cuando escribió así en Salmo 42:1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Y Jesús mismo ya había prometido saciar este tipo de hambre y sed. Mire lo que dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo importante del anuncio que el Señor hizo es que nadie será rechazado. Por eso dijo: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Esta es la palabra de Dios que se ofrece por igual a todos los hombres. Hay que ir a la fuente y beber. Por muy obvio que parezca, no parezca, hay que recordar que quien tiene sed debe ir donde está el agua y beberla, obvio, ¿no? Y aplicado a las palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de ir a Él, de creer en Él, de seguirle a Él. Recordemos que dice Mateo 11:28. Mateo 11:28 nos dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El reposo, Jesucristo, Yeshua, ese es el verdadero reposo. Él es el Señor del sábado, el Señor del reposo, del día de reposo. No es un día, es Jesús el reposo. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o iglesia, sino únicamente en su persona. Desgraciadamente, esto se confunde con mucha frecuencia. Muchos creen que ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo, pero no lo es. Todos los judíos que escuchaban a Jesús en esa ocasión habían ido al templo para cumplir con lo que Dios mandaba.
Y sin embargo, muchos de ellos no creían en Cristo y seguían sedientos. De igual manera, se puede ir a la iglesia y cumplir con sus ritos sin llegar a entregar la vida a Cristo. Lo que el Señor espera es que el hombre ponga su fe en Él, deposite su confianza en el Señor. Pero algunos podrían dudar de algo tan sencillo pudiera ser eficaz. Quizá por eso se sienten más seguros en una religión donde ellos mismos deban cumplir con ciertos requisitos y exigencias que, según piensan, les ayudará a garantizar su salvación. Pero como dijo el Señor, la salvación es por gracia, no por obras, y siempre se ofrece al hombre de forma gratuita. Es gratis. Isaías 55:1 que nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. A ver, ¿y cómo dice la Escritura? Cuando cada día, como parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes traían un jarro de agua grande del estanque de Siloé. Estaban recordando aquella provisión milagrosa de agua que fluyó esa roca en el desierto. Y lo que el Señor estaba diciéndole aquí en este momento era la realidad última de que apuntaban hacia recordar aquella roca de la cual los israelitas habían obtenido agua para aplacar su sed en medio de ese desierto. Ahora, y lo que ahora están diciendo el Señor es que Él mismo era el cumplimiento de todos aquellos símbolos del pasado. El Señor es el cumplimiento de todos esos símbolos, todas esas cosas que ocurrieron anteriormente. Con esto concuerda también el apóstol Pablo cuando identificó a Jesús con la roca herida de la cual brotaron las aguas que aliviaron al pueblo que moriría de sed en el desierto. Éxodo 17:6, número 20 del 7 al 8, 1 Corintios 10:4. Además, las aguas que derramaban sobre el altar en el templo era también un símbolo de ese futuro derramamiento del Espíritu Santo que la Escritura habían anunciado que tendría lugar en el templo del Mesías, en el que participarían todos aquellos que creyeran en Él. Ahora, en Isaías 44:3 nos dice así: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Sin embargo, los judíos estaban tan absortos en sus ceremonias que no se dieron cuenta de la presencia del Mesías en medio de ellos. Así que fue necesario que Jesús alzara su voz para anunciar que el cumplimiento de la promesa dada por la Escritura se estaba cumpliendo delante de ellos mismos. De su interior correrán ríos de agua viva. Quienes beben de este agua no solo calman su propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos, de modo que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes para otros. En Isaías 58:11 nos dice así: y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. En Juan 4:14 nos dice así la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor explicó que esta plenitud interior sería posible por medio del Espíritu Santo que vendría a morar en ellos. Esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyese en Él. Como vemos, la vida que posee la plenitud del Espíritu no es inactiva ni estéril, sino que es vigorosa, dinámica, está en continuo progreso y tiene como finalidad derramarse en bendición sobre los demás. No solo cumple nuestras propias necesidades, sino que también nos ayuda a satisfacer aquellas necesidades ajenas. Empieza por inundar
nuestro corazón para después derramarse en un servicio fructífero sobre el mundo. Según dijo el Señor, todos los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo, pero es un hecho que no todos disfrutan de esta plenitud descrita aquí. Lamentablemente no siempre vivimos a esa altura. Dios nos ha dado su provisión generosa. Busca ahí en Juan 3:34. Pero no somos capaces de apropiarnos plenamente de ella. Ahora preguntamos, ¿cómo se consigue esa plenitud del Espíritu? En primer lugar, debemos recordar que el ser llenados con el Espíritu, de que nosotros seamos llenados con el Espíritu, no es algo que se pueda conseguir por esfuerzos propios, esfuerzos humanos, sino por permitir a Dios que cumpla su obra en la vida de nosotros, la vida de aquel individuo. Así que perdemos esta plenitud porque no estamos dispuestos a morir al yo, al ego, a negarnos a nosotros mismos y a someternos a la voluntad de Dios. Solo cuando dejamos que todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, actos sean dominados por la influencia del Espíritu Santo, entonces vamos a poder disfrutar de aquella plenitud del Espíritu. Es por eso que aquellos cristianos que viven su fe a medias nunca llegan a experimentar esta plenitud del Espíritu. Es triste ver cómo muchos creyentes se estancan espiritualmente y con nuestras actitudes carnales impedimos que el Espíritu Santo llegue a cumplir todo lo que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. Es un hecho que el Espíritu Santo nunca ejerce su poder en nosotros en contra de nuestra voluntad. La Escritura nos dice muy claramente que es posible apagarlo. Dice así 1 Tesalonicenses 5:19, o contristarlo, Efesios 4:30. Por lo tanto, si queremos la plenitud del Espíritu, no podremos contrariarle y implantar nuestros propios criterios y actos carnales. De esa manera su obra en nosotros queda prácticamente anulada. La experiencia de ser llenado con el Espíritu solo puede ser disfrutada cuando un cristiano toma el paso inicial de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. En Romanos 12:1 nos dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta entrega no se refiere a algún asunto en particular, sino que implica una actitud de estar deseoso de hacer cualquier cosa que Dios quiera que el creyente haga. Implica en primer lugar una rendición total a la palabra de Dios y también implica dejar el pecado fuera de nuestra vida. El pecado siempre contrista el Espíritu Santo, lo que impide su plena manifestación. ¿Cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu en nuestras vidas entonces? Podemos resumirlo en algunos puntos con múltiples efectos. Santifica al creyente de tal manera que produzca en él los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Ilumina a los creyentes para conocer la palabra y aplicar su verdad a cada situación particular por la que atraviese. Primera de Juan 2:27. Le da poder para servir fielmente de acuerdo con los dones recibidos y también para testificar de Cristo. Hechos 1:8. Guía y dirige las oraciones de los creyentes para que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Efesios 6:18, Judas 1:20. Hace que su adoración sea agradable a Dios. Juan 4:24. ¿Quién debe aspirar a ser lleno del Espíritu Santo? No es una opción exclusiva de pastores o personas en el ministerio. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso para exhortarle a que fueran llenos del Espíritu, Efesios 5:18, ahí lo dice, se dirigió a todos sus miembros. Notemos el contexto de Efesios 5:22, casadas. Efesios 5:25 dice maridos. Efesios 6:1, hijos. Efesios 6:4, padres. Efesios 6:5, siervos. Efesios 6:9, amos.
Quizá en este momento debamos detenernos, hacer una reflexión personal. ¿Hemos bebido de este agua? ¿Sabemos lo que es estar satisfechos? ¿Estamos comunicando a otros lo que hemos recibido del Señor? ¿Estás expandiendo tú la palabra de Dios, llevando el evangelio a otros, predicándole a tiempo y fuera de tiempo? Anhelamos sinceramente recibir la plenitud del Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, es la única condición. Venga a mí y beba. Es una generosa invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Al recibir al Señor, el Espíritu será en nosotros una fuente y derramará para plenitud, para bendición nuestra y de nuestros semejantes. Esta bendición alcanza a los que nos rodean también. Esto dio del Espíritu que había de recibir lo que creyesen en Él. Aunque la Escritura del Antiguo Testamento ya lo anunciaba, el Señor aclara también que esta plenitud sería producida por el mismo Espíritu Santo en la vida de aquellos que creyeran en Él. Esta afirmación es muy importante por varias razones. En primer lugar, vemos que el Señor Jesucristo es quien suministra el Espíritu Santo, algo que sin duda es una prerrogativa divina, que la vida divina se comunica a los hombres por medio de su Espíritu. Tito 3, del 4 al 6. También vemos que el único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en Él, y que quien no lo tiene es porque no es un auténtico creyente. 1 Corintios 12, 13. En otras palabras, no es cierto lo que algunos pretenden, que el Espíritu Santo viene a morar a los creyentes algún tiempo después de su conversión. Hay unos quieren hasta darle órdenes al Espíritu Santo, y eso no se puede, hermano. Quieren darle órdenes al Espíritu Santo. Santo Dios. Este verso entonces declara de una manera clara y concreta que todos los que creen en Cristo reciben el Espíritu. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El orden del acontecimiento es importante saberlo siempre. Y en escatología lo usamos mucho para llevar la cronología y la secuencia de los eventos. Así que aquí hay una secuencia de eventos también que ocurren bíblicamente. Según las afirmaciones de Juan el Bautista, Juan 1 del 29 al 34, la misión de Cristo abarca dos aspectos fundamentales. El primero, quitar el pecado del mundo, y el segundo, bautizar en el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo para salvación, lo primero que recibe es la justificación, el perdón y la limpieza de sus pecados. Pero una vez que ha quitado el pecado, no deja a la persona vacía, sino que la regenera y la llena de su Espíritu Santo para que le pueda servir. El Señor Jesucristo aclaró que el cumplimiento de la segunda parte de su obra no tendría lugar hasta que Él hubiera sido glorificado. Esto hacía referencia al hecho de que primero era necesario completar su misión redentora con su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Esto mismo es lo que la última noche que estuvo con sus discípulos en el aposento alto, y lo que anota aquí Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo no me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuál es la razón para esta orden? El Espíritu Santo había de venir para comunicar al creyente todos los beneficios obtenidos por Cristo en la cruz. Por lo tanto, era imprescindible que primero hubiera sido dada su vida en favor de los pecadores, y también que resucitase y ascendiera al cielo para completar su obra redentora. Este orden nos enseña una verdad fundamental en la que tenemos que meditar. Primero, hemos de ser justificados y purificados de nuestro pecado antes de ser santificados por el Espíritu Santo. Y esta purificación no se consigue por medio de nuestro propio esfuerzo, nuestros propios medios para guardar la ley de Dios, sino por la fe en el sacrificio de Cristo. Algunos creen que si logran limpiar su vida tanto como puedan, el Espíritu Santo quizá acceda a morar en ellos, pero esto es imposible. Nadie puede alcanzar por sus propias obras limpieza absoluta, que es imprescindible para que el Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, more en el hombre.
aunque hagamos oraciones, ayunos y aumentemos nuestra actividad religiosa al máximo, nunca podremos eliminar las manchas de nuestro pecado y el Espíritu Santo no vendrá a llenar nuestras vidas. Esta purificación absoluta solo es posible por medio de la fe en el sacrificio sustitutorio que Cristo hizo en la cruz. Primero, hemos de ser justificados de todo pecado para que podamos llegar a ser templo del Espíritu Santo. Este cumplimiento de esta promesa tuvo lugar en el día del Pentecostés. Así lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 13. También podemos leer en Hechos, capítulo 1, del 4 al 5. Y así dice la palabra de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La forma en que se cumplió la promesa, ¿cómo fue eso? A partir de Pentecostés, los creyentes en Cristo recibieron el Espíritu Santo de una forma muy diferente a como lo habían recibido los fieles del Antiguo Testamento. En el pasado solo algunos creyentes lo recibirían, pero no era la mesiánica todos los creyentes, pero no era la era mesiánica. Todos los creyentes, sin excepción, lo reciben, tal como el profeta Joel había anunciado, y el apóstol Pedro se encargó de enseñar al pueblo en el día de Pentecostés. ¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 2, del 16 al 18? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mientras que en la antigüedad solo había recibido el Espíritu Santo algunas personas especiales, ¿no?, para servicios especiales, en momentos especiales, pero nunca de forma permanente. Por contraste, todos los creyentes del Nuevo Testamento tienen siempre el Espíritu Santo morando en ellos. En el libro de Juan 14, verso 16 nos dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención de la posesión adquirida, que nos habla en Efesios del capítulo 1, del 13 al 14. Nos ha constituido en templo de Dios. 1 Corintios 3:16. En Efesios 2:22 nos llena de su presencia y poder, y nos capacita con diferentes dones, haciéndonos idóneos para su servicio. Así lo dice 1 Corintios 12, del 7 al 11. Y es claro, hermano, que el Espíritu Santo tiene que morar en ti. Solamente tiene que abrir tu corazón. Tiene que eliminar todas esas cosas que están impidiendo a que el Espíritu de Dios penetre en ti. Primero, que tú le des la oportunidad, porque Él entrará a ti y Él producirá y te llenará y te calmará esa sed espiritual, y te alimentará, porque es en ese espíritu que encontramos en la Sagrada Escritura. Ahí se encuentra el Espíritu de Dios, la cual es espíritu y es vida, es vital. Entonces, que tengas claro que el Espíritu Santo es necesario que esté morando en ti, pues nosotros somos el templo del Espíritu Santo.
Y de allí podemos decir que todo aquel que trate de destruir el templo de Dios será destruido. Así como lo dice en la profecía, lo dice la palabra de Dios. De tal manera que la iglesia que está a punto de ser levantada en el rapto, pronto que desaparezca de esta tierra, la tierra no pasará la tribulación y la gran tribulación, porque si se quedara la iglesia, imagínense, durante esos 7 años de tribulación y gran tribulación, donde el anticristo sería lanzado para destruir a la iglesia, y en ese momento sería destruido, el anticristo sería eliminado y se dejarían de cumplir todas las profecías que habla durante esa semana 70 de Daniel capítulo 9, donde esos 7 años deben cumplirse, y se descarta claramente de que la iglesia no pasa la tribulación, igual como lo dice Apocalipsis 3:10. No somos puestos tampoco para la ira, pues escaparemos. ¿Y quién nos viene a rescatar? Nuestro Señor Jesús. Ahorita mismo el Espíritu Santo está con la iglesia. En el momento que seamos levantados en el rapto, su capacidad del Espíritu Santo de proteger a la iglesia también abandona en este mundo. Imagínense cómo va a quedar la tierra. Pero Dios está presente en todo. Él es omnisciente, omnipresente. El Espíritu de Dios también continúa. Pero no es que se va en su capacidad, en su orden de proteger a la iglesia. Eso sí, ya la iglesia no va a estar en la tierra. Así que, hermano, es importante que no te des confundir con un pocotón de doctrinas falsas y todo esto que están apareciendo negando el rapto. No te dejes engañar. Hasta aquí es el estudio del día de hoy, hermano. Espero que sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual. No se te olvide, si es primera vez que ves este canal, suscribirte al canal. Esto es totalmente gratuito. Y comparte el link de esta enseñanza, por lo menos a 3 de tus contactos de tu celular. Ayuda a expandir la palabra de Dios. Ayuda a expandir el evangelio. Dios te va a bendecir. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.